Amable. Javier Smaldone, técnico informático. Ya está, los problemas técnicos de siempre. Ahora sí. Buenas tardes, gracias a los que permanecieron hasta esta hora. Mi nombre es Javier Smaldone, yo soy informático y vengo aquí como uno de los curiosos que el año pasado se interesó por el sistema de votación que se usó en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de no ser porteño, como mi acento bien lo indica. Pero sabiendo que era un sistema que se iba a impulsar o se iba a proponer a nivel nacional, porque ya lo había dicho el por entonces jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri. Recién Nicolás Weissman hablaba del presupuesto que tiene un atacante para, a la hora de determinar la posibilidad que tiene de encontrar vulnerabilidades en un sistema. Bueno, nosotros, un grupo de personas que muchos no nos conocíamos personalmente, nos conocimos después de esto, bastante después incluso, encontramos vulnerabilidades en este sistema que no fueron encontradas por las auditorías oficiales, tanto las realizadas en la ciudad de Buenos Aires como las realizadas a través de varias elecciones en varios años en la provincia de Salta. Yo sé que hablando de este proyecto de ley, siempre el último mensaje ante las críticas es, pero todavía no sabemos cuál va a ser el sistema, pero a todos los ejemplos prácticos se alude al sistema usado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Salta y en varias ciudades más del país. De hecho, no por nada hoy estuvo abriendo estos discursos, estas exposiciones, el dueño y principal accionista y presidente de la empresa MSA. Y yo quería darles un ejemplo, obviamente basado en ese sistema, pero que sirve al menos para pensar un poco en qué va a pasar con el sistema que sea que vaya a mejorar este sistema que conocemos o que existe, ya que, otra vez, estaríamos hablando de un sistema que todavía no existe.
Me voy a referir a una frase que usa bastante a menudo el gobernador Urtubey en sus frecuentes giras por todo el país como especie de vendedor del sistema de MSA, y que dice que la gente, los que tenemos críticas y presentamos objeciones, creemos que detrás del chip hay una especie de enano maldito que va a hacer una cosa distinta a la que quiere el votante. O por ahí dice que los que decimos que estos sistemas tienen problemas, queremos convencer a la gente o nos aprovechamos de la ignorancia de la gente para hacerle creer que adentro de la máquina hay un enano maldito. Yo no soy muy afecto a las comparaciones o a las figuras antropomórficas para explicar lo que pasa dentro de un sistema informático, pero vamos a tomar la metáfora del gobernador Urtubey y vamos a explorarlo un poquito. Esas imágenes que ven ahí son, a la izquierda, la placa madre de la máquina del sistema de MSA. Y a la derecha, lo que está detrás del plástico, en el lugar donde uno introduce la boleta de votación. Y ahí se encuentran la impresora térmica, que imprime el papel, y ese cuadradito, ese rectángulo verde, es la antena del lectograbador de los chips. ¿Sí? Es el dispositivo que lee y graba el contenido de los chips. Vamos a suponer, siguiendo la analogía del gobernador, que ¿qué pasaría si en el medio hubiera un enano? Después vamos a ver si es maldito o no. El enano podría sobreescribir cosas. Por ejemplo, toda la interfaz gráfica, la pantalla con la que interactúa el votante, o el presidente de mesa, o los técnicos, está conectada al sistema de la izquierda. ¿Sí? Entonces, supongamos que un votante elige votar por el partido A. Esa información, para llegar a la parte de la derecha, va a pasar por el enano. El enano, con su lapicito, chiquito, podría cambiarlo por un voto por B. De forma que se imprime en la boleta un voto por B y se almacena en el chip un voto por B. ¿Sí? Entonces, fíjense que obtenemos una boleta que es consistente. No hay ninguna inconsistencia en la boleta, solo que no refleja la voluntad del votante. Ahora, ¿qué pasa si el votante, por ejemplo, comprobara, entre comillas, porque recuerden que se nos dice que el votante comprueba lo que hay en el chip acercándolo a la máquina y la máquina le dice qué hay? ¿Qué pasa si el votante acerca el chip al lector? Un detalle es que cada chip tiene un número único de fábrica, que es inmodificable. Entonces, el enano que acaba de hacer el cambio sabe qué escribió y qué debió haber escrito. Entonces, tranquilamente podría hacer el truco al revés y mostrarle al votante que en el chip está grabado lo que el votante supuestamente eligió. ¿Qué pasa si el votante se queda conforme con eso y no compara con lo impreso? Sale un voto para el partido B, perfectamente consistente, sin que nadie se entere, y el votante se va contento a su casa esperando a ver cómo le va al partido A. Ahora, el enano podría ser vivo y, previendo que si el votante revisa lo impreso, puede detectar el engaño, la próxima vez que le aproximen el chip, puede no mentir y mostrar lo que realmente está impreso. Pónganse en una situación real. El votante vota por un partido, le sale una boleta por otro. Comparen el chip, le miente. Él cree que está el voto que él eligió, pero en lo impreso dice otra cosa. Llama a las autoridades. Las autoridades ahora ¿qué ven? Un voto perfectamente consistente por otro partido. ¿Qué es? La palabra del votante contra nada. ¿Sí? Entonces fíjense, si el votante solamente controla lo que supuestamente está escrito en el chip, el fraude pasa. Si el votante lo detecta, no tiene forma de probarlo. ¿Sí? Ahora uno dice, bueno, esto una auditoría lo detecta, ¿sí? Porque yo agarro, voto muchas veces y en el momento que el enano me haga trampa, ahí los auditores se van a dar cuenta. El enano podría no hacer nunca trampa hasta que ocurra algún evento externo. Ese evento externo puede ser, por ejemplo, que alguien acerque el mismo chip
supongamos, 6 veces en menos de 10 segundos. Una especie de señal que venga desde afuera. ¿Sí? ¿Quiénes son los primeros que votan cuando se abre una mesa de votación? El presidente y los fiscales. Ahí está el fiscal del partido B, dándole la señal al enano de que empiece a mentir. Fíjense que mientras tanto, cualquier auditoría de caja negra, o sea que considere esto como una caja negra, que yo aprieto algo y veo que obtengo, me da perfecto. Esto no se nota nunca, salvo que alguien conozca la señal que darle al enano para que empiece a mentir. Otra cosa que podría hacer el enano, podría tener una libretita, otra vez, chiquita porque es un enano, pero una libretita suficiente para anotar, por ejemplo, todos los números de chips, el voto que va grabado ahí, la hora en la que fue emitido. ¿Cuántos votos hay en una mesa? ¿250? 300. No hace falta una libreta muy grande, ¿no? ¿Y qué más podría tener? Podría tener algún otro mecanismo de comunicación con el exterior. Ya tiene uno, tiene el lector de chips, que sabemos que por ahí también se le puede dar órdenes. Pero además podría tener una comunicación más directa para, por ejemplo, poder comunicar lo que tiene anotado en la libretita. ¿Sí? Bueno, les decía que no soy muy afecto a las analogías, pero en este caso la analogía cuadra, porque en el sistema de la empresa MSA hay un enano así. Es un microprocesador, un microcontrolador, que no fue nombrado nunca en las auditorías, en ninguna auditoría, ni de Salta, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está ahí, se puede ver, es un microcontrolador marca Atmel. Ese microcontrolador tiene todo lo que dijimos que tiene el enano. Está conectado entre el sistema principal, que se fue auditado, y la impresora de boletas y el electrograbador de chips. Tiene su propio software, o sea, sus propias instrucciones que definen cómo se comporta y qué hace, que tampoco fue entregado por la empresa a los auditores ni detectado su faltante por los auditores. Están, lo dijo Angelini, están las auditorías colgadas, vayan, búsquenlas. Y además tiene un hermoso cable, que aquí podemos ver en la base de la máquina. Ese cable tampoco está mencionado en las auditorías. O los auditores son ciegos o no estaba. Ese cable permite que yo pueda reprogramar el chip, permite que yo pueda extraer los datos que están allí grabados. Incluso ese chip tiene la capacidad de impedir que sea leído el software que tiene adentro, para volverlo completamente secreto. Esta es la mesa 2188 de las elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está la urna y ahí está la máquina con la que se votó en esa mesa a las 8 de la mañana antes de empezar a votar, y ahí está el cable. Y el micro obviamente está en todas. Acá hay un acta firmada por 2 delegados del TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia Electoral de Buenos Aires tiene por lo menos 3 actas así, que dicen que en la máquina, en la base, se encontró un cable con tantos hilos, con un conector blanco, así, así, así. El presidente del TSJ, Lozano, dijo el 4 de agosto en Diputados que nunca tuvieron ninguna denuncia formal de que hubiera algún problema. ¿Sí? Para decirlo simple, no es una computadora, son 2. Y la segunda, ni noticias, jamás fue auditada, ni el hardware ni el software. Y encima encontramos un cable que permite hacer un montón de cosas raras. Yo no estoy diciendo que se hayan hecho. Si podrían haber hecho, piensen si podrían haber hecho y cómo se hubieran detectado si se hicieron. Entonces, obviamente, la promesa es que el nuevo sistema va a ser superador de esto. El texto de la ley no dice cómo. Y ustedes van a aprobar una ley que va a dar libertad a que el Poder Ejecutivo implemente un sistema que sea mejor que peor que y que no sea solamente este Poder Ejecutivo, sino el que venga, cuando sea, cuando quiera, solamente cambiando un decreto reglamentario. ¿Sí? Yo no sé cuántos informáticos escucharon hablar a favor de este proyecto de ley.
Yo hasta ahora no escuché ninguno. ¿Sí? Escuché muchos politólogos, abogados, con el respeto que me merecen, excelentísimos abogados, como veo que hay algunos aquí sentados, hablar a favor, diciendo que se puede, que se podría, que hay que modernizarse y demás. No escuché un solo informático, un solo investigador en informática hablar apoyando esto, diciendo que es posible. Todo lo que escucho son expertos diciéndoles que no se puede. Entonces no sé de dónde sale la idea de que se puede contra la opinión de los expertos de 5 de las principales universidades nacionales con carreras de informática, de autores de montones de países del mundo, la experiencia de 40 años en el mundo. Así que por favor les pido, como ciudadano, piénsenlo y no voten ningún proyecto que implique votar usando computadoras, porque hoy la ciencia informática no permite hacerlo garantizando los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Alfredo Ortega. Tranquilo. Alfredo Ortega, doctor en informática de la UBA, solicitado por los senadores Amal Medina y Romero. Buenas tardes, yo soy Alfredo Ortega. Les quería hablar, más que nada voy a hacer una demostración acá, vamos a hacer con Javier, porque les quería contar que yo ya estuve hablando en la Cámara de Diputados y dije más o menos lo que dijeron todos acá, que los ataques que se pueden hacer, lo inseguro que es. Por ejemplo, para demostrar lo inseguro de todos los sistemas, fui con un pendrive que tenía, por ejemplo, tenía los passwords de todos los diputados, inclusive el de Macri, debido a un error informático que es muy común, que tienen todos los sitios. Pero bueno, claramente no nos dieron bolilla y los diputados votaron aprobaron la ley. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos demostrar algo mejor. Lo que vamos a hacer ahora es un ataque específico sobre el chip, porque no pudimos conseguir una máquina, no nos la prestaron, lo único que tenemos es un chip. Entonces lo que realizamos es un ataque, ahí se puede estar bien, ahí se ve bien, es un ataque que se denomina ataque VANEC. Es exactamente el ataque que decíamos que se podía hacer, en donde lo que se hace es escuchar el voto a distancia, lo que se dice que no se puede hacer, escuchar la grabación del voto, que se supone que esto a más de centímetros no se puede escuchar. Bueno, lo que hicimos, que se le ocurrió a una persona muy inteligente, Juliano Rizzo, que es un criptógrafo que está acá, es ver si con una radio de onda corta se puede escuchar, porque después de todo es una transferencia electromagnética. Entonces, lo que hicimos es, como no tenemos una máquina, estamos usando un celular para simular la votación, pero digamos, el chip es el mismo, esto es un ataque sobre el chip. Vamos a ver hasta qué distancia podemos reconocer un voto del otro. Este ataque lo que lograría es eliminar completamente el secreto de voto. O sea, imagínense, si uno puede leer quién vota a alguien a distancia, se elimina el secreto de voto, que es una de las cosas más importantes, uno de los pilares de la votación, y lo que decimos que se podía hacer, pero nosotros lo decíamos, pero nunca lo demostramos. Así que bueno, ahora vamos a ver si lo podemos demostrar. Acá hicimos, disculpen, un modelito de la máquina. A ver, no sé si se ve, acá lo vamos a poner. Es el modelito, bueno, no importa si no se termina sobre esta máquina, probablemente se termine usando un chip muy parecido, y acuérdense que este es un ataque sobre el chip. Así que, bueno, vamos a calibrarlo un poco, a ver si funciona. Lo que vamos a hacer es grabar una boleta con el chip y ver si la computadora que está ahí lo puede reconocer. Esto, obviamente, como decía Tuzán, puede fallar, pero no importa, porque tenemos un video, obviamente, así que no hay problema con eso. Bueno, ahora hay que calibrarlo. Fíjate vos. No me parece que lo está agarrando bien. No. A ver, para que vamos a... Ponelo vos. No, pero sí, mira, vamos a ponerlo mejor así. Bueno, esto vamos a ponerlo sobre la mesa, a ver si lo puede reconocer primero, porque el celular tiene muy poca potencia al lado de la máquina, ¿no? A ver, me parece que no está agarrando. Bueno, ponerlo bien a ver si lo agarra ahí. Me parece que no está agarrando absolutamente nada. Bueno. Un poquito más lejos, quizá por el...
Bueno, mientras Javier lo trata de hacer andar, les comento los resultados de esto. Lo que pensamos es que por la especificación de este chip dice que se puede leer a 50 centímetros. Pero esa es la lectura solamente. Vamos a ver hasta dónde puede emitir el chip este. Lo que logramos, que ahora le vamos a mostrar un video si no podemos hacer andar acá, lo pudimos para 1 metro, funcionaba, a 1,5 metros seguía funcionando, a 2 metros seguía funcionando con error y logramos hasta 3 metros. No, mira cómo está. Sí. Probablemente ya estamos haciendo mucho ruido acá. Sí. Bueno, justamente si hay poca señal tendría que funcionar bien, pero estamos teniendo muchísimo ruido. Me parece que vamos a tener que mostrar el video directamente. Sí. Mejor mostrar el video directamente para que se vea. Porque sí, después cuando mucho si lo hacemos andar lo mostramos de nuevo. Pero lo que logramos y lo que publicamos en un sitio para que lo pueda probar cualquiera es un software para leer los votos a distancia. Acá lo vamos a ver funcionando. A ver, ahí está, ¿no? ¿Se puede ver? Bueno, siempre es bueno tener un video de backup, ¿no? Claro que lo van a tener que probar ustedes a ver si es cierto. Pero ese es el software de grabación, que este es exactamente lo que se usó, esas son las boletas que se usó en Cava, en la última votación. Ese es este receptor, que ahora no está funcionando bien, parece que tiene mucho ruido. La música no es de acá. Sí, esa es la anterior. Ese es el software detector. Lo que hace es básicamente escuchar por el sonido que emite el voto cuando se graba. Esta demostración ya se dio en la Ecoparty, es una conferencia que la hicieron él y Iván Barrera Oro, y ahora lo que logramos es la decodificación, o sea, la diferenciación de voto. Ahí se puede ver claramente cuando votamos en verde, se ve en verde, cuando votamos en rojo, la computadora descubre, digamos, según el análisis de la señal, sabe exactamente qué se está votando. ¿Qué es eso? ¿Eso es acá? Bueno, ahí está. No, eso es otro lado. Ahí está. Bueno, ahí estamos mostrando la radio. Eso es a 1,20 metros. Pero bueno, 1,20 metros no afecta mucho porque no se supone que va a haber alguien a 1,20 metros, no hay nadie a 1,20 metros de la máquina de voto. Pero cuando empezamos a alejarnos y seguimos pudiendo leer el voto, ahí ya empezamos a tener nuestras dudas, porque bueno, ahí sí ya empieza la posibilidad de que se pueda leer el voto a distancia. Ya 2 metros ya es una distancia preocupante, en donde el voto se puede leer. Y todos este estudio no lo hizo la empresa, no hay ningún lado donde se pueda decir. La empresa dijo, esto no se puede hacer. Hicieron este estudio porque, bueno, claramente nosotros lo hicimos y nos resultó esto. Ahí estamos a 2,70 metros. Fíjese, ese soy yo. Todo lo que da la mesa. Sí, no tenemos más mesa, entonces no lo podemos poner. Pero ya a 2,70 metros ya empezaba a fallar un poquito, pero con tener 80% de certeza ya está bastante terrible poder tener el 80% de certeza de un voto a casi 2 metros. Casi 3 metros. Ahí estamos votando en rojo. Bueno, si se escucharía el audio, diría, yo voy diciendo lo que voy votando, digo rojo, verde, y el 80% de las veces puede reconocerlo. Es más, si uno escucha la radio, ya ya escuchando solamente, ya uno puede reconocer un voto del otro. El software es completamente abierto, uno lo puede bajar para hacer el experimento que quiera, están todas las especificaciones, o sea, no es algo cerrado, pueden hacerlo, se lo damos para que la empresa, si quiere, lo pueda hacer. Bueno, esto, la verdad yo no pensaba que iba a funcionar tan bien, yo le daba que iba a funcionar hasta 1 metro o 1,5 metros, pero en realidad funciona hasta 3 metros, que ya es preocupante. 3 metros es una distancia bastante complicada donde se pueda leer el metro. Y esto, fíjese que estamos usando una radio que sale 2.000 pesos sin modificar. Es una radio onda corta que compramos en el Abasto. Ningún equipo especial, ni radio, y la antena ni siquiera está abierta. Ahí se veía bien. Bueno, ahora, lo que se puede decir, ¿cuáles son las contramedidas? ¿Qué se puede hacer para que esto no salga? Bueno, todo sistema digital o electrónico emite ondas electromagnéticas, que es lo que estamos captando con esto. ¿Hay una manera de frenarlo esto? Sí. Es usando lo que mal llamaron capa de Faraday, que no es capa de Faraday, se llama jaula de Faraday, que es, como ustedes sabrán, es bastante conocimiento público, es una jaula de alambre, de aluminio, que tiene que estar conectada a masa, o sea, un cable conectado a tierra.
Y uno tiene que estar completamente adentro de eso. O sea, imagínense el costo y el engorro de tener que meterse en una jaula de Faraday para votar. En cada máquina. Imagínense, probablemente sea más cara que la máquina, probablemente, la jaula de Faraday. O sea, no tiene sentido usarla. O sea, lamentablemente, yo lo siento por el presidente, que seguramente está mal aconsejado, que le insiste en el chip, pero no se puede usar un chip. Los chips se pueden leer a distancia, lo estamos haciendo con una computadora y una radio de onda corta. ¿Hay chips más seguros? Y no van a encontrar un chip que no emita, o sea, a no ser que sea algo que se enchufe, que se cubra de aluminio, para que las cosas eléctricas emiten radio, es lo natural, por eso es que hay interferencia por todos lados. Por eso es que no importa que no se use el sistema de MCA, se use otro sistema, si mientras se use chip, está este riesgo. Ya la demostración está el software abierto, me pueden llamar cuando quieran, lo reproducimos, acá no lo pudimos reproducir por alguna razón, no tuvimos tiempo, pero esto funcionó. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Quería decir también una cosa final, que a pesar de la aplastante evidencia, es una abrumadora evidencia de pérdida de secreto de voto, de todos los expertos diciendo en contra, aún así diputados votó positivo. ¿Qué es esto? Eso es un fenómeno totalmente ajeno al voto, es una cosa que me sorprende. Yo creo que es por corrupción. No me entra en la cabeza que no sea otra cosa. Si bien todos los expertos, todos te dicen que está mal, te hacen ahora hicimos una demostración, ahora ponemos disponible esto para que todos lo vean. Aún así hay gente que sigue votando positivo por el voto electrónico. La única respuesta que yo puedo encontrar es corrupción. Ignorancia no puede ser. Ya hay demasiadas pruebas. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a invitar al último expositor. Lucas Apa, solicitado por el senador Pichetto. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Lucas Apa, soy consultor de seguridad informática, investigador. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia profesional en seguridad ofensiva y soy graduado en ingeniería informática de la Universidad Austral. Me dedico a encontrar vulnerabilidades básicamente en dispositivos embebidos, en infraestructura crítica, en dispositivos industriales. Hago investigaciones y también brindo servicios de seguridad. Quiero compartir con ustedes mi perspectiva técnica, sin ninguna inclinación política, sobre este tema. Primero quiero hablar sobre qué significa, quiero hablar sobre dos temas, básicamente. Quiero ser bastante concreto, no quiero repetir lo que ya se dijo, lo que ya dijeron mis otros colegas de seguridad informática. Y quiero hablar primero sobre el programa que va a ejecutarse en esa máquina. Quiero hablar en una forma de alto nivel, no quiero entrar en la implementación de si se va a usar chip, si no se va a usar chip, si se va a usar tinta para escribir el voto. Yo quiero hablar del programa como un programa informático que va a ejecutarse en esa máquina. Y, o sea, esa máquina, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una parte mecánica, una parte electrónica y una parte, digamos, lógica, ¿no? Entonces, ese programa va a tener, sea cual sea el programa, va a tener ciertas características, ¿no? Ese programa va a tener una lógica de procesamiento, va a tener una entrada que va a ser emitir voto, por ejemplo. Uno elige el voto en una pantalla o como sea, una palanca, lo que sea. Ese programa lo que va a hacer es va a capturar esa información y va a producir una salida, ¿no? Entonces, o sea, es ingresar voto y lo que sale del programa va a ser imprimir o imprimir en el chip y imprimir en un medio con tinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es importante es que se entienda que, digamos, que la empresa que desarrolle ese programa, que no es que el programa que va a estar ejecutándose en esa máquina va a ser solamente el software que desarrolle esa máquina. Porque ¿qué pasa? El software va a estar corriendo en un sistema operativo. Ese sistema operativo va a estar corriendo sobre otros programas que están corriendo en los componentes electrónicos, ¿no? Ya sea como los microprocesadores, los microcontroladores. Y ahí ya, por ejemplo, si vamos al caso, yo no quiero ir mucho al caso de la boleta única electrónica, pero si vamos al caso de la boleta única electrónica, tenemos el programa que escribió MCA, que estaba corriendo en un sistema operativo Linux, que ya tiene más de 15 millones de líneas de código, ¿no? Entonces lo que yo quiero decir es que el programa que va a estar corriendo en realidad son millones y millones de líneas de código, ¿no?
Parte de este programa puede ser que esté cargado ya en la máquina o, como vimos anteriormente, en un DVD externo donde se inserta y se carga parte del sistema operativo. Pero ¿qué pasa? Hay código que ya va a estar en esa máquina. Hay código que ya está, como vimos, por ejemplo, en la presentación la del enano, vimos el chip Atmel. Eso ya tiene código que ya está grabado en la placa, digamos. Y después hay código que sí, que por ahí entra con un DVD o como sea, ¿no? Entonces yo lo que quiero hablar es de una realidad que es atacar al hardware, ¿no? Hay algo que, digamos, que se llama hardware hacking, ¿no? Y hay muchas empresas, yo actualmente... Sí. Perdón, antes que se retiren los expositores anteriores, el día martes, fundamentalmente, el día jueves que viene, la reunión, ¿no es cierto?, va a girar en torno a demostraciones prácticas que van a requerir un tiempo más extenso que los simples 10 minutos. Era el equipo informático de las universidades nacionales haciendo el simulacro y la Asociación Gremial de Computación. Entonces, por lo tanto, eso implicaría tener un conocimiento previo de las condiciones que imperan en el salón y darle la oportunidad a los expositores anteriores que repitan ya, ¿no es cierto?, el jueves, junto con los demás críticos al funcionamiento, la experiencia que ahora no se pudo realizar. Simplemente era invitarlos para volver el jueves. Gracias y perdonen. Sí, cómo no. Bueno, lo que quiero hablar y quiero hacer foco es la realidad de lo que es atacar al hardware, atacar a los componentes electrónicos de cualquier tipo de máquina, por más que imprima con chip, con lo que sea, ¿no? Yo trabajo con una empresa en los Estados Unidos que es pionera en este tipo de técnicas, que tienen laboratorios de millones de dólares y lo que hacen es investigar técnicas para poder atacar estos componentes, ¿no? Y trabajan, bueno, con fabricantes de microcontroladores, de microprocesadores y elementos que se usan en cualquier tipo de máquina, ya sea computadoras o dispositivos embebidos como vemos acá, ¿no? Este tipo de técnicas la mayoría son propietarias y van desde leer con un microscopio ciertos componentes para sacar información, como por ejemplo lo que vimos del chip, lo que se mostró como el enano, se podría ver con un microscopio, se podría ver cuál es el código de eso, se podría auditar eso. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que, digamos, que no tenemos, digamos, la infraestructura como para tener este tipo de microscopios, este tipo digamos, de expertise para poder hacer este tipo de auditorías a nivel de hardware, ¿no? Otro tipo de ataque que puede ser sobre los componentes, el hardware sería los componentes electrónicos, sería, digamos, modificar estos componentes, hacer una leve modificación para que cambie el flujo, digamos, del programa, cambie las instrucciones por las que fueron programados. Para poder hacer esto, obviamente, se necesita acceso físico a la máquina, ¿no? Estamos hablando de poder tener acceso a una máquina y poder manipularla, porque todo este tipo de técnicas son sobre los circuitos, no es sobre la parte lógica, no es sobre el software, sino que es atacando los componentes electrónicos. Por ejemplo, ¿no? Si habíamos visto que se usaba un DVD anteriormente con un sistema operativo, se ponía en la máquina y eso leía las instrucciones que se habían programado. Pero ¿qué pasaría si alguien modifica a nivel de componentes electrónicos, si hace modificaciones en el hardware para que cuando lee cierta cadena de caracteres se cambie por otra, ¿no? Eso es muy difícil de auditar. ¿Por qué? Porque es algo físico, es algo que puede ser una modificación en una máquina o en 200 y no hay forma de auditar la integridad de esos componentes electrónicos. Entonces, digamos, ¿cuál es el problema? Que las máquinas en cierto motivo se van a distribuir por el país, van a caer en manos de alguna persona que ya sea o robando una máquina o consiguiéndola de alguna otra forma, digamos, podría tener acceso a esa máquina, hacer alguna técnica como para poder, aunque sea extraer el código, extraer la lógica de procesamiento de esa máquina para entenderla y ver si puede encontrar alguna falla, ¿no? Y además poder crear una técnica para poder modificarla de una manera fácil, como vimos el cable que vimos en las diapositivas de Javier Esmaldone, que vimos que había un cable. Entonces, si esa persona tiene conocimiento de cómo la máquina funciona, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer un ataque que dice, bueno, yo conecto algo, un segundo, y ya instalo algo ahí o modifico algo en los componentes electrónicos, ¿no? Entonces, no hay forma de estar 100% seguro de que la máquina que se auditó el software, sea realmente la que,
digamos, la que va a estar en todas las mesas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber modificaciones del hardware y cuando uno hace una verificación criptográfica para verificar la integridad de ese programa, porque si nosotros lo que vamos a hacer es vamos a verificar la integridad de ese programa para que se verifique que realmente el programa que se auditó sea el que corra en la máquina. Entonces, eso se hace a nivel de software, pero ¿cuál es el problema? Que si los componentes electrónicos se cambian o se modifican, esa validación nunca se va a poder hacer bien. Ese es uno de los primeros temas que, bueno, que lo que hace es, digamos, que cualquier programa informático que esté corriendo sobre una máquina, digamos, la integridad va a ser violada si se tiene acceso físico a la máquina. ¿Por qué? Porque uno ya tiene acceso físico, es como si yo conectara algo acá a un mouse y ya tengo, digamos, ya puedo cambiar la integridad de la máquina, ¿no? Entonces, siempre que hay acceso físico, los componentes electrónicos se pueden manipular. Por otro lado, lo que quiero hablar es de un tema importante, es que no se propone una métrica para clasificar las vulnerabilidades que puedan llegar a existir, ¿no? O sea, es como que si no se define, digamos, cuál va a ser una vulnerabilidad tan crítica en la que uno diga, bueno, cancelemos esto y no votemos con voto electrónico, si no se tiene, digamos, un límite máximo del riesgo que se va a tolerar, entonces, digamos que nunca se va a poder estar seguro de que ni con la vulnerabilidad más crítica de la historia se pueda llegar a dar marcha atrás y decir, bueno, la verdad nos confundimos, esto ya es muy grave, ya se puede votar cualquier persona de una forma muy simple y se puede hacer un fraude terrible, y como no hay definido un límite máximo del riesgo que se quiere tomar, entonces nunca se va a poder encontrar un punto de inflexión en el que se va a decir, bueno, paremos todo. Entonces, para que esto surja, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero se tiene que definir quién es el que va a poner el riesgo a las vulnerabilidades que puedan aparecer, ¿no? Y, digamos, cómo se va a calcular ese riesgo. O sea, qué organismo se va a utilizar para decir esto es crítico, esto es algo medio, esto es algo bajo, esto no tiene importancia, ¿no? Pero bueno, para que pase todo esto, lo que primero tiene que pasar es que en los proyectos digamos que se acepte que va a haber vulnerabilidades. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que primero ya se acepte que va a haber vulnerabilidades y ya se empiece a definir un sistema sobre el cual, digamos, se pueda clasificar estas vulnerabilidades. Nada más tengo para decir. Muchas gracias. El jueves que viene, 13 horas, nueva reunión.